Y para partir, quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Quiénes de ustedes tienen mascotas? ¿Cuántos de ustedes van al campo regularmente? ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes comen verduras? ¿Ya? ¿A cuántos de ustedes los ha picado un mosquito? ¿Cierto? Todas esas cosas y todas esas interacciones que ocurren son porque nosotros estamos en un mundo que está rodeado de bacterias, bacterias que compartimos porque nosotros tenemos una cercanía muy especial con nuestros animales, con las mascotas, pero también con los animales que nosotros producimos. Nosotros dependemos de animales como las vacas, de los pollos, de los salmones, pero también tenemos un montón de mascotas, ¿cierto? Pero también nosotros podemos infectarnos de muchas otras enfermedades porque hay enfermedades que no se traspasan directamente de los animales, sino que también se traspasan a través de vectores. Por ejemplo, los mosquitos, ¿ya? Pero también nosotros consumimos vegetales. Y si bien los vegetales son bien inocuos, los vegetales pueden, por ejemplo, recibir aguas servidas o aguas contaminadas con bacterias, con parásitos o con virus que vienen de los animales. Y de esa manera nosotros nos damos cuenta de que estamos rodeados de bacterias, parásitos, virus, etc. Hoy día yo les quiero hablar de un concepto que se trata harto en la medicina veterinaria, que es la zoonosis. Las zoonosis son aquellas enfermedades que provienen de los animales, ¿ya? Y que contagian a los humanos. Cuando una infección se contagia de un animal a un humano se llama zoonosis. Del zoo, animales, ¿cierto? Y de nosis, que significa enfermedad. Cuando una enfermedad se traspasa del humano al animal es una antropozoonosis, ¿ya? A veces se confunde un poco el concepto, pero nosotros hoy día vamos a hablar de esto. Y las zoonosis son en verdad enfermedades muy complejas, porque como conversamos y como veíamos recién acá en esta sala, nosotros estamos expuestos y nosotros interactuamos con los animales en todo nivel, porque nos los comemos, porque los tenemos como mascotas, porque comemos verduras que a veces han pasado por alrededor de lugares donde hay animales, porque convivimos con insectos que pueden ser parásitos y que pueden ser también mediadores o que pueden portar una enfermedad, porque nosotros estamos no solo rodeados de mascotas, sino que también de animales silvestres, y los animales silvestres, por ejemplo, ustedes saben el ejemplo del ébola, que es un virus que pasó, ¿cierto?, de animales silvestres a los humanos. En fin, hay muchos ejemplos porque en realidad nosotros vivimos en una comunidad muy compleja y estas comunidades, en el fondo, nosotros es porque vivimos en esto que es el mundo, ¿cierto?, donde hay una biosfera, donde nosotros estamos aquí, pero nosotros tenemos interacción, ¿cierto?, con los animales de abasto, con los animales que son mascotas o la fauna, pero también con la verdadera fauna, que es con la que no tenemos mucha interacción, pero que en ciertos puntos de nuestras vidas vamos a interactuar. Por ejemplo, si llegamos a algún lugar en África y tenemos acceso a un gorila, o si es que vamos a una selva en Perú, vamos a estar interactuando con fauna silvestre que nunca ha estado o que normalmente no está en contacto con los humanos. Y esa es otra manera en que nosotros podemos obtener esta zoonosis o estas enfermedades desde los animales. En este sentido, las zoonosis son muy variadas. Y las zoonosis pueden tener distintas génesis, como les contaba recién. Pueden ser bacterias, por ejemplo, vamos a verlos un poquito más adelante, pueden ser parásitos, pueden ser virus, pueden ser hongos y otras cosas. Dentro de las bacterias, por ejemplo, pueden estar las Escherichia coli y la Salmonella, que seguramente la han escuchado y vamos a conversar un poquito más adelante. El anthrax, ¿cierto?, conocido por el bioterrorismo, la brucelosis, quizás la han escuchado por las vacas, tuberculosis, leptospira, campylobacter, fiebre Q, tularemia, en fin, esta lista suma y sigue. Hay muchísimas bacterias y hoy día vamos a hablar de unas poquitas de ellas, porque nos vamos a concentrar en aquellas bacterias que nos rodean más y que son las que son más comunes. También nosotros estamos rodeados de parásitos, y hay parásitos que son muy interesantes porque son parásitos que realmente no deberían hacerle daño al hombre, pero lamentablemente terminan haciéndolo. Por ejemplo, la cisticercosis, la hidatidosis, la toxoplasmosis y la triquinelosis. Aquí en la triquinelosis juega un rol muy importante, por ejemplo, los cerdos, ¿ya? Virus, la rabia. ¿Qué otro virus conocemos que es súper popular en Chile durante el verano? El anta, ¿cierto? Otro virus, el ébola, ¿ya? Todos esos virus son virus en los cuales nosotros como humanos captamos, digamos, estas enfermedades desde los animales.
Algunos otros hongos, súper común, la tiña, ¿cierto? Los perros que comparten con nosotros como animales domésticos nos pueden transmitir la tiña. Y otros agentes como son los priones, que no caracterizan dentro de ninguna de estas otras clasificaciones previas, son los priones. Y ahí, por ejemplo, entra el prión de la encefalopatía espongiforme bovina, que en el humano causa una enfermedad variante de un síndrome que se llama Creutzfeldt-Jakob. Hoy día yo les voy a hablar de bacterias y principalmente voy a comenzar con unas bacterias que nosotros hemos escuchado que son la Escherichia coli y la Salmonella. ¿Por qué las escuchamos? Porque son bacterias que producen brotes, ¿cierto?, de diarrea, vómitos, y son bien desagradables, ¿ya? Y son bien comunes también. ¿Y por qué son comunes? Porque están en todas partes. La Escherichia coli es una bacteria que fue descubierta, aquí la tienen, ¿cierto?, tiene unos flagelos, fue descubierta en 1885 por este caballero que está aquí, que es un alemán, un médico cirujano llamado Theodor Escherich, y él fue quien la descubrió y quien luego el nombre de él se clasificó. Estas bacterias son bacterias que habitan normalmente el intestino, ¿ya? El intestino de animales y de humanos. Nosotros también tenemos Escherichia coli adentro. Lo que pasa es que hay muchas Escherichia coli, son muy diversas. Y hay Escherichia coli que son más patógenas o que generan más daño en nosotros que otras Escherichia coli. Por esto nosotros tenemos varios grupos y se han clasificado en enterotoxigénicas, que son aquellas que producen una toxina en particular y esa es la toxina que ejerce el daño, enteropatogénica, que actúa directamente en la bacteria en el intestino, enteroinvasiva, también tiene unos efectos invasivos en las células intestinales y por eso se generan estas diarreas a veces sanguinolientas, y enteros agregativas, que son las que en realidad tienen menos importancia y las que son menos patógenas. Hoy día yo quiero conversarles de una que proviene de la enterotoxigénica, que es la Escherichia coli O157H7. Esta es la bacteria que hoy día le causa dolor de cabeza al mundo. Y le causa ese dolor de cabeza principalmente porque es una Escherichia coli que se mete en los alimentos y la gente consume alimentos y por lo tanto la gente se enferma. Esta Escherichia coli es una Escherichia coli enterotoxigénica que produce una enterohemorragia, en el fondo rompe las células del intestino y al romper esas células del intestino produce salida de sangre y por lo tanto una hemorragia, y eso es debido a que produce una toxina que es muy patógena, que es una verotoxina. ¿Y cómo se supo de estas bacterias? Porque hay veces que esta bacteria, digamos, la descubrieron en 1887, pero hay un montón de eventos después que lograron que esta bacteria en particular, a través de procesos bioquímicos y de procesos moleculares, fuera clasificada de esta manera. Y eso fue porque en 1986 se describió por primera vez esto, el CHU. ¿Qué es el CHU? ¿A alguno les suena? ¿Sí, cierto? Es el síndrome hemolítico urémico. Nosotros de repente lo escuchamos en la tele porque hay un caso y se muere un niño, o hay un caso y se muere un anciano. Esta es la bacteria responsable de este síndrome, el síndrome hemorrágico urémico, ¿ya? ¿Y cómo uno puede adquirir este síndrome? Básicamente, y no es para desmotivarlo de ir a McDonald's, pero el brote que descubrió, digamos, este síndrome hemorrágico ocurrió en Estados Unidos en 1986 y fue mediáticamente muy importante porque la transmisión ocurrió a través de hamburguesas en un local muy conocido en Estados Unidos, que obviamente causó la devastación de ese lugar, pero luego siguió vendiendo hamburguesas. ¿Qué es lo que pasa aquí? El problema no es el pepinillo, no es el pan, no es el queso, ni la lechuga. El problema es la carne, ¿ya? ¿Y qué pasa en la carne que permite, digamos, que se desarrolle esta bacteria? Bueno, esta bacteria es súper resistente a altas temperaturas, y si es que la hamburguesa no está bien cocida, que es lo típico, digamos, que pasa en las hamburguesas, que queda el centro rojito, ahí la bacteria sobrevive y se necesitan muy poquitas cantidades de esta bacteria para poder causar el síndrome. ¿Cómo llega la bacteria ahí? Por varias vías. Una vía es que esta es carne bovina. Los bovinos tienen Escherichia coli en su intestino y por lo tanto
puede haber sucedido que durante el proceso de faenamiento y posterior almacenamiento de la carne se haya contaminado la canal con heces y por lo tanto la bacteria haya sobrevivido en la superficie de la canal y luego de eso se preparó una carne molida, digamos, y la carne molida se hizo hamburguesa y la hamburguesa después se la comió a alguien y le dio síndrome hemorrágico urémico. Otro problema que puede ocurrir es que estén contaminados los lugares donde se prepara la carne. Otro problema es que haya deficiencias en la higiene del personal que prepara las hamburguesas. Entonces, si es que ustedes lo piensan, claro, esta bacteria llega aquí a través de un proceso, digamos, largo y complejo, de muchas interacciones, no solo de los animales, sino que también del entorno en el cual nosotros preparamos los alimentos. Y por eso son estas dos bacterias, la Escherichia coli y la Salmonella, tan importantes porque están metidas en el proceso que es el proceso por el cual nosotros nos alimentamos. La otra bacteria que yo les comentaba recién es la Salmonella. Y la Salmonella también es conocida por lo mismo, por producir estos brotes, ¿cierto?, de diarreas hemorrágicas y diarreas muy complicadas, principalmente en los niños y en los ancianos o en personas que están inmunodeprimidas. Por ejemplo, personas que padecen de HIV, personas que están inmunodeprimidas por tratamientos para neoplasias, etc. Esta bacteria, que la tienen aquí, que es muy bonita, que tiene también unos flagelos, ¿cierto?, fue descubierta en 1880 por este caballero de aquí, que es el Dr. Salmon, y por eso se llama Salmonella, ¿ya? Este caballero era un médico veterinario en Estados Unidos y fue muy importante para Sudamérica porque él llegó a finales de 1880 a Uruguay y fue quien estableció la Facultad de Medicina Veterinaria en Montevideo. Y él fue quien describió por primera vez la Salmonella. Salmonelas hay muchas, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar de Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis. Salmonella typhi y paratifi no vamos a hablar de ellas hoy día. Ellas son las que causan la fiebre tifoidea y paratifoidea, y que seguramente la han escuchado, y Chile siempre, no siempre, pero tuvo un par de brotes y cada cierto tiempo hay alertas sanitarias de que estas salmonelas están un poco más aumentadas. Vamos a hablar de typhimurium y de enteritidis. ¿Por qué? Porque son habitantes del intestino, habitantes súper comunes, del intestino de las gallinas. Uno de cada 20.000 huevos que se producen va a venir con esta bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay brotes en los humanos que consumen alimentos que derivan de las gallinas. ¿Qué alimentos derivan de las gallinas? Los huevos, ¿cierto? ¿Qué otros alimentos? La carne, el pollo, ¿ya? Bueno, y la carne de gallina, obviamente. Entonces, estos brotes también son muy comunes y uno de los problemas que tuvimos con Salmonella en Chile fue a finales del año 90, que hubo muchos brotes, hubo una gran mortalidad de niños, especialmente antes, el clúster de niños eran niños menores de 1 año, y era porque se les contaminaban, digamos, las cocinas y donde se manipulaban los alimentos, y porque se producía en casa mayonesa artesanal. ¿Se acuerdan que eso estaba, que se prohibió finalmente la mayonesa artesanal porque era una mayonesa que no estaba sometida a los procesos de altas temperaturas que finalmente son los que terminan destruyendo estas bacterias? Entonces estas bacterias son súper importantes y nosotros nos damos cuenta de que están en todas partes y que hay que tener un poco de resguardos, pero y que aparte van a estar produciendo problemas frecuentemente. Pero yo hoy día también quiero hablarles de estas otras bacterias, de Anthrax, brucelosis y tuberculosis. ¿Por qué de estas otras tres? Y me voy a saltar a estas otras porque si no se va a hacer muy larga y ustedes tienen 1 hora se tienen que ir para la casa en algún momento, ¿cierto? Entonces, Anthrax, brucelosis y tuberculosis, porque se llaman las bacterias zoonóticas desatendidas. ¿Eso qué significa? Yo le quise dar un poco de importancia a eso. Eso significa que son enfermedades bacterianas que tienen mucha importancia en los países en vías de desarrollo, pero no en los países desarrollados. Y es porque lamentablemente son enfermedades que tienen cura, tienen tratamiento, pero los servicios de salud no le dan la importancia o no le dan la suficiente importancia como para poder controlarlas y por lo tanto existen.
Y si bien en nuestro país no generan tantas muertes ni pérdidas de animales, en países como en África sí lo hacen, y por lo tanto les voy a mostrar después un mapa de qué se trata esto. Vamos a partir con el anthrax. Ustedes han escuchado el anthrax, ¿cierto? Por el bioterrorismo. Fue muy popular después del 2001, ¿cierto? El ataque de las Torres Gemelas. El centro y el foco del anthrax estaba en Estados Unidos, se enviaban esporas por correo, ¿cierto? Y mucha bioseguridad, etc. Este es el bacilo del anthrax, descubierto en 1876 por este caballero, muy conocido, bacteriólogo alemán, Robert Koch. Ya, él descubrió este bacilo. Aquí está el anthrax y cómo se distribuye en el mundo, pero los casos naturales de anthrax, no los que tienen que ver con bioterrorismo, ¿ya? Chile, para que ustedes sepan, bueno, Chile y Argentina es una zona endémica de anthrax. Yo, que hago patología en Valdivia, nosotros debemos recibir en la universidad, que es un porcentaje mínimo de lo que realmente sucede afuera en el campo, al menos unos 3 casos de anthrax al año. Eso hace que esta enfermedad sea de principal riesgo para quienes trabajamos con los animales con anthrax, que son los médicos veterinarios, los lecheros, los que manejan los animales, ¿ya? Los que faenan a estos animales también. La gente común, que no tiene que ver con el proceso, digamos, de producir carne, ni que trabaja o que vive en una ciudad, digamos, no está expuesta al anthrax, al menos de que sea una cosa con bioterrorismo. El Bacillus anthracis es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad única. Yo antes les hablaba de las bacterias que podían producir toxinas, o estas bacterias que quizás podían sobrevivir a altas temperaturas, pero el Bacillus anthracis tiene la capacidad de generar una espora. Y esta espora es muy resistente a la desecación, a las altas temperaturas, a la humedad, a los fríos, etc. Es muy resistente. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando se mueren estos animales, que son positivos a anthrax, la bacteria es una bacteria que vive en condiciones normalmente sin oxígeno. Cuando el animal se empieza a descomponer, se produce oxígeno y por lo tanto esta bacteria se va a morir, digamos, porque no le gusta el ambiente con oxígeno, y su manera de defenderse y de, en el fondo, permanecer en el tiempo es producir estas esporas. Entonces, cuando los animales mueren en un campo, se empieza, ¿cierto?, a oxigenar esta bacteria y esta bacteria produce estas esporas. Y estas esporas caen al suelo. Y ahí van a quedar por siglos, porque son muy resistentes. Entonces, ¿qué pasa? Llegan otras vacas, comen de ese pastito que está ahí y se infectan de anthrax. Los casos de anthrax en bovinos, que son lo más común acá en Chile, son muy esporádicos, pero son siempre en el mismo campo, ¿ya? Porque ese campo es imposible limpiarlo después. Se muere un animal, después se muere otro. Son regulares en el tiempo, son muertes muy agudas y son muertes bien feas en el fondo porque la bacteria tiende a romper los epitelios y por lo tanto genera hemorragias y mueren muy rápidamente. ¿Cómo nos infectamos los humanos? Hay 3 vías muy importantes. Una vía que es la respiratoria, que significa que si es que un animal de estos se muere y uno lo abre, puede aspirar las esporas. También en lo que pasaba, por ejemplo, y se habla de las tumbas malditas de los egipcios, bueno, una de las sospechas es que es Bacillus anthracis el que ha sobrevivido mucho tiempo adentro de las tumbas, por ejemplo, la de Tutankamón. Se comprobó que muchos de los arqueólogos que visitaron la tumba de Tutankamón murieron por anthrax. Entonces, el aspirar las esporas, en el fondo, va a producir que la espora entre al sistema respiratorio y después puede entrar al sistema circulatorio y producir el daño, la septicemia, que significa que la bacteria llega a todos los órganos. Otra vía es la vía digestiva, que aquí no está representada, pero que significa comerse una vaca o comerse un animal positivo a anthrax. Y eso fue un caso que ocurrió el año pasado en La Unión, donde una familia faenó un animal que era positivo a anthrax, lo consumieron y 2 de las personas fallecieron. La vía más común es esta, que es la vía a través de la implantación de bacterias a través de una disminución de la continuidad de la piel, o sea, que haya una herida y que esa herida, por lo tanto, se contamine con el Bacillus anthracis y genera estas lesiones que en el fondo son lesiones
necróticas, o sea, la piel se muere en esa zona y pueden aumentar de tamaño. Estas son las muertes que producen los animales, son animales que un día son animales gorditos, sanitos, que no tenían ningún problema, no eran animales inmunodeficientes ni inmunodeprimidos, y estos animales de un día para otro se murieron y nadie se supo por qué. Pero se murió uno, al día siguiente se muere otro y así. Las lesiones que causan en la piel son este tipo de lesiones y yo les voy a contar una historia ahora. ¿Ya? Esta lesión, bueno, pero no esta foto, es la que sucedió hace 2 años en Valdivia al profesor con el que yo trabajo. Porque sucede que los médicos veterinarios no están acostumbrados a tener casos de anthrax. Entonces, generalmente, cuando hay una muerte, no sospechan de que sea anthrax. Porque si es que es anthrax, no se abre el animal y el animal se entierra. Eso es lo que hay que hacer, digamos. ¿Ya? Pero uno tiene que tener la sospecha, digamos, de que es anthrax y por lo tanto no abrirla. El día que yo salí con prenatal, en septiembre del 2013, menos mal no me aparecí por la sala de necropsia porque ese día llegó una vaca y mi profesor, como estaba solo, le pidió a un alumno, porque yo no lo podía ayudar porque ya estaba con una tremenda panza, entonces le pidió a un alumno que lo ayudara. Cuando vieron al animal, ellos tampoco sospecharon de anthrax porque no era el anthrax más común ni era el anthrax como clásico, y cuando abrieron el animal se dieron cuenta de que efectivamente era anthrax, pero ya habían abierto al animal, así que tuvieron que tomar todas las medidas de precaución, llamar, desinfectar, etcétera, y todo un protocolo. Pero sucede que mi profesor no se dio cuenta de que tenía una lesión en el brazo y que sin querer él, porque nosotros hacemos todo, ¿cierto?, con guantes, mascarilla, etcétera, y se pasó a llevar una lesión en el brazo con sangre del animal. Frente a la sospecha, ellos empezaron a tomar se toma un tratamiento antibiótico profiláctico, ¿cierto?, de prevención, pero a los pocos días empezó a desarrollar una lesión un poco más pequeña que esta. Fue al dermatólogo, le comentó que había tenido un animal con anthrax y que aplicaran, digamos, los antibióticos que tenían que preparar. El problema fue que el dermatólogo le dijo que no, que ella no creía que era anthrax, así que le dio otro tratamiento. El problema es que esto empezó a crecer y al día número 5 el profesor ya tenía 40 grados de fiebre y ya se estaba aumentando, digamos, la infección, porque la infección ya estaba pasando a ser algo generalizado. Pasó 5 días hospitalizado en la clínica alemana de Valdivia. Obviamente le dieron todos los antibióticos y eso, no hubo problema, digamos. Pero es por estas lesiones que finalmente sí se puede llegar a la muerte en unos días bastante cortos, ¿ya? Entonces es interesante saber que si bien los veterinarios y los patólogos sabemos mucho, muchas veces no se puede distinguir bien y son lesiones de muy alta gravedad. Nosotros lo conocemos, ¿cierto?, por el bioterrorismo. Es muy difícil, todas estas amenazas que tuvieron en Estados Unidos en el 2001 fueron efectivamente por esporas de Bacillus anthracis, pero es muy difícil en el fondo lograr la concentración de esporas y poder producirlo y todo eso, así que muchas de las amenazas terminaron en que efectivamente era un poco de Bacillus anthracis diluido, digamos, con un montón de otros productos. Pero efectivamente, si es que uno llega a aspirar una concentración muy pequeña de las esporas de Bacillus anthracis, puede desarrollar la enfermedad. Vamos a hablar de otra de las enfermedades desatendidas o de estas enfermedades que existen en el mundo, pero y especialmente en Chile, pero a las cuales no se le da la importancia que debería darse, y es la brucelosis. La brucelosis es producida por esta bacteria, ¿cierto?, de la especie de Brucella, descubierta también en 1887 por este señor que era David Bruce, un australiano, microbiólogo, que él trabajó en la isla de Malta, se me había olvidado el nombre, en la isla de Malta. Y él estaba trabajando en la isla de Malta y veía que muchos de los soldados que estaban asentados en la isla de Malta tenían y presentaban una fiebre ondulante. Y él no sabía qué era, los soldados se sentían bien un tiempo, después tenían fiebre, se sentían bien y después tenían fiebre, hasta que detectaron que efectivamente era una enfermedad, era transmitido por una bacteria, y se dieron cuenta, interactuando con otros médicos, conversando con los enfermeros, etcétera, de que esta enfermedad era transmitida
por el consumo de leche cruda de cabra que se producía ahí en la isla. La brucela puede estar presente en muchos de los animales con los cuales nosotros tenemos contacto, los bovinos, en las ovejas, en las cabras, en los perros, ¿ya? En los animales silvestres también, incluso en los mamíferos marinos. Los de mayor importancia son los de los caprinos y los ovinos, y la de los cánidos, porque son los que nosotros en realidad estamos tenemos más contacto y por lo tanto a los cuales nosotros podríamos llegar a tener un contacto más cercano y por lo tanto llegar a transmitirse la enfermedad. En los bovinos se llama Brucella abortus porque lo que produce es un aborto, efectivamente, y es el manejo de este animal abortado o de la placenta o de la vaca que es positiva a Brucella abortus, lo que hace que la persona se pueda contagiar. Entonces, ¿quiénes son los que están en riesgo de tener brucelosis bovina? Obviamente los médicos veterinarios, las personas que trabajan en los campos y que tienen acceso, digamos, a este tipo de material. Pero generalmente, ¿dónde nosotros vemos los casos de brucelosis? Principalmente en el consumo de leche cruda y de queso artesanal de cabra. En la cuarta región, por ejemplo, la brucelosis durante los años 80 y 90 fue muy alta. ¿Por qué? Porque no pasteurizaba la leche y por lo tanto la bacteria estaba feliz. Pues la bacteria se destruye a los 75 grados. Pero como no se pasteurizaba, la bacteria feliz se reproducía, la gente se comía el queso rico de cabra, pero les daba brucelosis. ¿Cómo sabían las personas que tenían brucelosis? Bueno, a los hombres les da una orquitis, eso significa una inflamación de los testículos, así que ellos se daban cuenta al tiro. Las mujeres, sin embargo, tenían fiebre ondulante, ¿ya? Y uno de los riesgos de la brucela es que a las mujeres, por ejemplo, que estén embarazadas puede inducir cierto nivel de daño en el feto y puede llegar a un aborto. Pero en general producían esta fiebre ondulante. En Chile los casos de brucela ahora son muy pocos porque estamos avanzando a erradicar o a controlar la brucela principalmente en los bovinos, ya casi en la zona sur ya casi no hay brucelosis bovina, pero seguimos con el problema de la brucelosis ovina y caprina en el norte de Chile y también en la zona central con los bovinos. Por lo tanto, es una enfermedad que está persistente ahí, así que ojo con el consumo de los quesos de cabra artesanales. Y por último, esta enfermedad, que es una enfermedad que se conoce poco en Chile a nivel de los humanos, se conoce mucho y hay muchos estudios a nivel de los bovinos. Y en los humanos es una enfermedad que está bastante desatendida y no se le toma mucha atención y a la cual se le debería prestar mucha importancia. Este es el bacilo de la tuberculosis bovina de Mycobacterium bovis, descubierto en 1880 por este mismo caballero que le gustaban los bacilos, Robert Koch. Y la vía principal de transmisión de la tuberculosis bovina es por el consumo de leche cruda, ¿ya? De leche sin pasteurizar. Uno pasteurizando la leche elimina todo eso. El problema es que en Chile, sí. Sí. Suponiendo que uno ya come quesillo, uno de repente compra así quesillo, no del campo. Lo de campo y no de los que no están en el supermercado, ahí en la calle. ¿Qué se puede hacer como para se puede pasteurizar ya en ese punto? No, los productos que vienen, es que aparte también tiene que ver la manipulación de los productos que se hace. Cuando uno ya compra un queso, uno no puede pasteurizar ese queso. Uno lo podría, no sé, irradiar o hacer algo así, digamos, pero claro, no, es que el microondas no es pasteurizador, en el fondo son temperaturas mucho más altas y tiene ciclos y todo, entonces es el procesamiento, así que por eso, ojo, digamos, ojo con los quesos artesanales y esa es una cosa que uno de repente no concientiza mucho, pero esta es una enfermedad que es grave, es una enfermedad que sí tiene tratamiento, pero tiene un tratamiento antibiótico de muy largo aliento. Y el problema es que la tuberculosis es una enfermedad crónica que si no tiene tratamiento te lleva a la muerte, ¿ya? La tuberculosis bovina es una tuberculosis que está muy subdiagnosticada porque en los hospitales, si es que llegan a diagnosticar que es tuberculosis, no hacen, digamos, la distinción de si es que es tuberculosis humana o si es que es tuberculosis bovina. Pero en nuestra zona, en el sur de Chile,
la tuberculosis bovina es muy alta. ¿Por qué? Porque tenemos muchos trabajadores que trabajan en condiciones que son muy malas, que trabajan con bovinos y que por lo tanto no tienen la protección necesaria, digamos, de esta interacción, digamos, que tienen con las vacas. Y las vacas pueden producir muchos bacilos de tuberculosis y por lo tanto si es que un trabajador, una vaca estornuda o manipula la boca o la nariz de la vaca y después él manipula también su boca o su nariz, se puede contagiar por la leche. O sea, hay muchos factores que hacen que la tuberculosis pueda pasar a los humanos y de hecho es un tema de alerta, digamos, en la tuberculosis bovina en la zona, por ejemplo, de los ríos y de los lagos, porque ha habido muchos casos de tuberculosis bovina en niños. Entonces es un tema que no es menor y que también tiene mucha importancia, digamos, en nuestros animales, porque son animales que nosotros ocupamos como alimento. Esta enfermedad, para que ustedes sepan, en Chile y en el mundo es la enfermedad que causa más pérdidas a nivel de producción animal. No es la influenza aviar, no es el ébola, ya es la tuberculosis bovina. Es altamente prevalente en Chile. En Chile hay un programa de control de tuberculosis, pero en realidad ese programa debe llevar, no me acuerdo, llevará 30 años, 35 años. Claro, pero desde como hace 30 años que hay un programa de control, digamos. Y lamentablemente no ha tenido mucho éxito por distintas razones, digamos, políticas y técnicas. Y clínicamente lo que yo les comentaba no se puede distinguir de la tuberculosis bovina de la tuberculosis humana, por lo tanto se tratan todas igual. Son tratables, ¿ya? Entonces, bueno, en Chile hay tratamiento, pero en otros países, en Perú, en Bolivia, no hay tratamiento y la gente se muere de tuberculosis bovina. Unas palabras al cierre. Y yo quería comentarle esto de las enfermedades zoonóticas y cómo estas han ido aumentando en el tiempo. Y quizás puede sonar súper sensacionalista y ustedes lo van a poder ver en el Discovery Channel y en un montón de lugares de las grandes pandemias, etcétera. Pero es una realidad, y es una realidad de que están apareciendo enfermedades que antes no existían en los humanos, digamos, transmitidas a través de los animales. ¿Y por qué suceden estos brotes? Y aquí ustedes pueden ver en Sudamérica, en África, en Europa, en Estados Unidos. Sucede porque cada vez nosotros en nuestro medio ambiente estamos acercándonos más a la interfase con la fauna silvestre, por ejemplo. Hay cada vez más interfaces, ¿cierto? O intensificación en la producción animal, entonces tenemos más animales en espacios más reducidos, lo que también favorece a la aparición de enfermedades. Y también lo que yo les quería comentar con respecto a las enfermedades que son desatendidas y principalmente los brotes de aquellas enfermedades en los cuales hay pastoreo de granjeros o de productores que son muy pobres. Y eso sucede principalmente en África y en Asia, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, Indonesia, India, toda la parte de Laos, Camboya, África. Estos son los países que en realidad tienen el mayor problema porque son países en vías de desarrollo, son países que no tienen acceso a los medicamentos, pero son países que están afectados por enfermedades que son, si es que Europa lo piensa o si es que América del Norte lo piensa, enfermedades muy básicas, ¿ya? Pero que son enfermedades que generan muchas enfermedades, muchas muertes, y no solo muertes humanas, sino que muertes animales. Por lo tanto, en el fondo es como una especie como de círculo vicioso, ¿cierto?, donde se permanece y se prolonga la pobreza. Y para terminar, quería comentarles de este concepto en el cual nosotros, los médicos veterinarios y los médicos humanos y los científicos, digamos, de diversas áreas de la ciencia, estamos trabajando desde hace como 15 o 20 años atrás, que se llama Un Mundo, Una Salud, y se trata del concepto de ver de que nosotros no somos independientes de las bacterias, ni de los virus, ni de los parásitos, ni del medio ambiente, ni del mar, ni del aire, ni de los animales silvestres, ni de los animales domésticos.
En el fondo, todos estos factores que son muy complejos hacen que nuestro mundo esté interrelacionado y que nosotros hoy en día tengamos que trabajar mano a mano con los médicos humanos porque los humanos también somos animales, ¿ya? Así que muchas gracias por su atención y quiero agradecer a Red Zoonosis, que es la red que formamos un grupo de médicos veterinarios, médicos y otros científicos afines sobre estas enfermedades que yo les conté hoy día, la Universidad Austral y por supuesto la Universidad de Concepción. Y a ustedes por haberme invitado y por haberme escuchado, por supuesto. Gracias.